David hizo este salmo para decirlo cuando se llevase el arca en la que habitaba la divinidad al interior del templo que Salomón debía construir. Entonemos este precioso Salmo 24. Amén. Toda la tierra es del Señor, todo su pleno esplendor, el mundo y los que en él habitan, sobre los mares la juntó, sobre los ríos la firmó, que por sobre de ella desfilan. ¿Quién es aquel que subirá a la montaña de Jehová? Y en su lugar santo habrá estado. Puro es de mano y corazón, su alma vanidad no alzó, ni con falsedad ha jurado. Él tendrá de Dios bendición y del Dios de su salvación obtendrá también la justicia. Así es la generación de los que, oh Dios de Jacob, buscan ver tu cara propicia. Oh puertas, la cabeza alzad, puertas eternas levantad, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este de gloria al Rey? El que fuerte y valiente es, Jehová valiente en la batalla. Oh puertas, la cabeza alzad, puertas eternas levantad, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este de gloria el Rey? Jehová de armadas y es él, el Rey de la inminente gloria. Amén. Porque toda la tierra es de nuestro Señor, y deben alzarse esas puertas eternas para que entre el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Bueno, amados en el Señor, le invito a que podamos abrir nuestras escrituras en el libro de Miqueas, capítulo 7. Hoy ya estaremos en el último capítulo de este libro de Miqueas. Miqueas, capítulo 7. Hoy estudiaremos desde el versículo 1 al versículo 4. Miqueas 7, 1 al 4. Si lo hemos encontrado, ¿cierto? Podemos dar lectura en el nombre de Cristo Jesús. ¡Ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano,
como cuando han rebuscado desde la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda, y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma, y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. Amén. Amado Padre, agradecemos que en tu amor y misericordia hayamos podido cantar a tu nombre, orar a tu presencia, meditar en el devocional, y ahora por tu gracia misericordiosa, buena y abundante, estudiaremos esta porción de las Escrituras, tomada del libro de Miqueas, capítulo 7, del verso 1 al 4. Te ruego, oh Dios eterno, que tu palabra pueda alimentar nuestras almas, sabiendo que no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te rogamos, Padre, que también nos enseñes a poder meditarla y poder atesorar este alimento nutritivo para nuestro corazón y el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Padre, permíteme predicar al alcance de todo entendimiento. Padre, te suplico que produzcas también en nosotros un crecimiento espiritual, para no ser como niños que solamente están acostumbrados a la leche, Señor. Ayúdanos, Dios Santo, a crecer también para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Favor de tomar asiento, amados, en Cristo. Por la misericordia del Señor ya hemos llegado al último capítulo del libro de Miqueas. Y haciendo un recuento, debemos decir que anteriormente hemos visto cómo Dios, a través del profeta, realiza un litigio, acusando a su pueblo de quebrantar el pacto, acusándolos de olvidarse de su Dios. Ellos también se olvidaron de reconocer que Él los había sacado de la tierra de servidumbre. Ellos tampoco reconocían la protección que Dios les daba a ellos cuando ellos iban a ser maldecidos por sus enemigos. Todo esto lo hacía Dios no con un motivo de destruirlos o con un motivo de quebrantarlos para que ellos jamás se levanten. Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que se arrepienta. Dios quiere provocar en su pueblo un arrepentimiento para vida, mostrándoles su favor a través de estos versos. Él no quiere un arrepentimiento superficial basado en una religiosidad externa, aumentando las multitudes de lo que son estos tipos de sacrificios que habían en la antigüedad, ni siquiera dando de manera religiosa lo más importante que un hombre de familia puede tener, como lo es su primogénito. Dios quería un arrepentimiento para vida, un arrepentimiento genuino, obrado por el Espíritu Santo. Y ese arrepentimiento genuino tenía la característica de que era para obediencia y temor a Dios. Pero el arrepentimiento de ellos era falso, ya que se caracterizaban por ser hipócritas y engañadores del inocente y del pobre. Dios no quiere que llenen sus bocas de excusas cuando Él tiene que, a través de este litigio, reprenderlos.
porque sabemos que no es sabio contender contra el Omnipotente. Ellos debían esperar la reprensión de Dios. Como juicio, ellos recibirían el despojo de todos los bienes que habían sido obtenidos con maldad y engaño. Dios los reprende por seguir el consejo de líderes impíos. Y el seguir el consejo de estos líderes impíos como Omri y Acab les llevaría a tener graves consecuencias como el ser asolados y las maldiciones del pacto mosaico que decía que aquellos que no permanecían en el pacto, ellos perderían su tierra, perderían los beneficios externos por ser infieles a Dios. En ese contexto entra el capítulo 7. Entendiendo, ¿cierto? Como usted, yo creo que bien lo sabe, en la Biblia en el original no tiene capítulos y versículos, es todo parejito, ¿sí? Entonces por eso a veces esta distinción que hay entre capítulos muchas veces encierra ideas anteriores. Por eso es bueno contextualizar esto. El capítulo 7 nos dice así: ¡ay de mí! Aquí entra un contexto, como lo estudiamos con nuestro hermano, un contexto lingüístico. ¿Qué quiere decir? Que aquí se está utilizando una figura del lenguaje arcaico o antiguo, en el cual se utiliza esta forma de palabras ay, A-Y. Eso denota un sentimiento de juicio sobre sí mismo. También denota un sentimiento de profunda tristeza. También muestra un profundo dolor. Y dice, y comienza y dice, ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos de verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Si pudiéramos ponerle un título a estos versos, lo resumiríamos en que Dios viene a buscar fruto de su pueblo. Dios busca el fruto de su pueblo. Y a través también de un paralelismo recalca esta profunda tristeza que tiene Dios. Porque como han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y ni siquiera queda un racimo para saciarse, así experimenta Dios el venir a buscar fruto en su pueblo y no hallarlo. En nuestro contexto lo podríamos aplicar es como aquel que rastrojea, ¿cierto? El que va a buscar rastrojo. Y el que va a buscar rastrojo anhela encontrar algo. Pero en este ejemplo, Dios va a buscar estos frutos del verano, este rastrojo de frutos de verano, pero no hay nada. Luego va a buscar el rastrojo de la vendimia y ni siquiera queda un racimo para comer. ¿Se fija cómo también aquí hay un paralelismo, una reiteración? El profeta quiere que nosotros a través de imágenes vívidas experimentemos lo que Dios está sintiendo. Eso sí, considerando los antropopatismos, que significan que Dios en sí mismo, Él no tiene pasiones, ¿cierto? Pero sí de alguna manera el receptor de este mensaje debe tener en claro de alguna manera humana qué es lo que Dios está experimentando en este momento. Nos lleva a solamente señalar algo que en el Nuevo Testamento sucedió con Cristo Jesús. Una canción, cierto, que le gusta mucho al hermano Manuel. Cuando el Señor viene a la higuera y Él desea comer algo de esa higuera, pero podía estar muy frondosa, podía estar con hojas, pero al no hallar nada,
¿qué es lo que hizo? La maldijo inmediatamente. ¿Qué sucedería si Cristo viniese a buscar fruto de nosotros hoy? ¿Tenemos fruto? Porque en este caso, cuando vino a buscar fruto, lo único que encontró es tristeza. Lo único que encontró es amargura. Porque no encontraba algún tipo de fruto en ellos. Si hay algo que pudiese describir esto de alguna manera, es lo que Gálatas capítulo 4, versículo 11 dice el apóstol Pablo, refiriéndose a la iglesia de Galacia. Y dice, me temo que haya trabajado en vano con vosotros. Él temía que aquella iglesia ubicada en ese lugar de Galacia, en esa área, hubiese él ocupado tanto tiempo en trabajar para no encontrar ni un tipo de fruto. Acompáñeme a Lucas 13:1 para hablar más acerca de aquel fruto que debe existir en la piedad cristiana, en aquellos que han nacido de nuevo. Lucas capítulo 13. Lucas 13, versículo 1, dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Os digo no. Antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo entonces al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto a esta higuera, y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Por qué leímos el anterior verso? Porque Dios está marcando una distinción en aquellos que han nacido de nuevo versus aquellos que siguen una religión externa basado en una autojusticia. La religiosidad hipócrita, la cual solamente se hace de manera externa, tiende a mirar en menos a otras personas para así enaltecerse ellos mismos como justos. Por ejemplo, se utiliza un acontecimiento que hubo donde una torre cayó sobre muchas personas y el Señor les pregunta, ¿acaso ellos eran más pecadores porque sufrieron estas cosas? Pero el Señor sobre la misma le responde, yo les digo, si ustedes no se arrepienten, ustedes van a parecer de igual manera. Es decir, si no hay un fruto digno de arrepentimiento, como podía decir Juan el Bautista, si no hay un fruto digno de arrepentimiento, el infierno les espera. El infierno le espera a todos aquellos que sin arrepentimiento y con una justicia propia pretenden presentarse el día del juicio delante de Dios. ¿Hay fruto en nosotros? Luego el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, refiere una parábola, la cual refleja una higuera, la cual hace 3 años no daba ni siquiera un fruto. El dueño, ¿qué es lo que quería? ¿Qué es lo que desea un dueño que tiene un campo y que desea una producción? ¿Qué es lo que desea? Desea fruto. Y si los frutos son malos, ¿qué está haciendo esa higuera ahí? Inutilizando la tierra.
Haciendo un paréntesis, no podemos decir aquí el que dice Señor, el siervo ahí, el Señor, y el otro es Dios Padre. No, no, las parábolas no son así, las parábolas quieren darnos una enseñanza. Y la enseñanza es que todo árbol que no da fruto, ¿sabe lo que está haciendo? Está ocupando un espacio. Está inutilizando la tierra. Por eso, amados, en el Señor sabemos que en las iglesias, cierto, hay miembros, pero también hay asistentes. Personas, cierto, que asisten con frecuencia y quieren pertenecer a la membresía de la iglesia. Una persona no puede permanecer para siempre siendo una persona que asiste a una iglesia. Porque sabe lo que está haciendo, está inutilizando la tierra. Alguien que no está comprometido con Dios, alguien que no ha nacido de nuevo y pretende de alguna manera presentarse como justo con su propia justicia delante de Dios, solamente está inutilizando la tierra. Pero aquí vemos cómo este siervo, pero déjala. Hay una intercesión, déjala un año más. Así vemos, amados, en el Señor. Como el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 21, hablando de aquella mujer Jezabel, le dice el Señor, y yo le he dado tiempo para que se arrepienta. Sabemos que un árbol no da fruto de la noche a la mañana, pero sí un árbol, de una u otra manera, a su debido tiempo debe dar fruto. Debe dar fruto. Si hemos nacido de nuevo, ¿estamos dando fruto? Es la pregunta que debemos hacernos nosotros. ¿Estamos dando fruto? ¿O estamos inutilizando la tierra? Porque si bien Dios es paciente para con nosotros, Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso no significa que en algún momento no va a llegar su ira. La Escritura dice que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Él se deleita en misericordia, pero esa tardanza de la ira de una u otra manera se aproxima y llega. No quisiéramos solamente ser creyentes nominales, es decir, creyentes de nombre, cuando en realidad no estamos siendo discípulos. Porque no basta con ser un creyente nominal, sino hay un compromiso de discipulado para la gloria de Dios. La paciencia de Dios existe, pero su paciencia también es definida. Porque una higuera no está para estar, un árbol que da fruto no está para estar, sino que debe dar fruto. Y nos hacemos la primera pregunta, ¿para quién es el juicio? Para los que no dan fruto. El que no lleva fruto se caracteriza o es una marca de aquel que no ha nacido de nuevo. Judas 1:12 dice, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Una persona que solamente es un creyente de nombre y no tiene un compromiso real con Dios y no ha nacido de nuevo y no muestra en su piedad diaria que Dios le ha transformado, solamente es un árbol otoñal del cual no se va a encontrar fruto. Es un árbol que está prontamente de ser arraigado. Una de las palabras más fuertes que hace esta predicación discriminativa, si lo podemos decir, de Dios, es decir, cuando se dice, todo planta que no plantó mi Padre será cortada y echada al fuego. Debieran hacernos estremecer estas palabras a cada uno de nosotros. Una forma de definir una fe salvadora es cuando una persona tiene frutos. ¿Cómo sabemos si hemos experimentado una fe salvadora? ¿Cómo sabemos que verdaderamente estamos en Dios?
¿Cómo sabemos si verdaderamente hemos nacido o no de nuevo? Porque eso es importante que nosotros debemos conocer. Las Escrituras tienen los argumentos suficientes para que usted y yo podamos examinarnos si están o no estamos en la fe. Por eso el apóstol Pablo, el consejo que da es: examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Debemos hacernos un autoexamen para definir si estamos en la fe. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 16 al 23, dejó algo muy importante y dice: por sus frutos los conoceréis. Pero es importante que antes que reconozcamos si los demás tienen o no tienen fruto, nos examinemos a nosotros mismos si estamos o no llevando fruto. Les dice en este mismo Mateo 7, 16 al 23, cuando dice: por sus frutos los conoceréis. Dice: ¿acaso se recogen uvas de los abrojos? O en palabras de nosotros, ¿acaso de un árbol de naranjas va a recibir peras? ¿De un cítrico va a recibir acaso un fruto de un manzano o algo así? No, ¿cierto? ¿De un árbol de habas va a recoger un zapallo? No, por su fruto usted lo va a conocer. Como nuestras palabras, ¿cierto? De nuestra zona, por la pluma se conoce el ave, ¿cierto? Así, amados, por sus frutos vamos a ser conocidos. Un árbol malo va a dar malos frutos. Un árbol bueno va a dar buenos frutos. También ese texto de Mateo nos explica que el fruto no son obras milagrosas o atestiguar con palabras de la persona el decir: Señor, Señor. Es decir, Señor, yo tengo una relación contigo, tengo una cercanía contigo. En tu nombre he echado fuera demonios. En tu nombre he hecho esto y aquello. Pero ¿qué dice el Señor? No os conozco, hacedores de maldad. Nótese que se aplica aquí, no es el poder milagroso que una persona pudiese hacer. No es ni siquiera un compromiso que una persona ha hecho humanamente. Es cómo se comporta, cómo vive para la gloria de Dios. Aquellos que serán echados al infierno, ellos no tienen fruto, porque su comportamiento contradice el carácter piadoso que todo cristiano debe vivir. Es decir, ¿cómo es un carácter piadoso? Es vivir la palabra de Dios, vivir lo que predicamos, vivir lo que creemos, vivir lo que conocemos, vivir bajo la mirada de Dios. Cuando estudiamos la primera pregunta de la confesión, que era del catecismo, es: ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es? Amén, ¿cierto? Para su gloria. Es que todo lo que hagamos sea para la gloria de nuestro Dios. Vivimos para la gloria de Dios, pero vivimos también para disfrutar de Él para siempre. O sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, debemos vivir para la gloria de Dios. Debemos reflejar en nuestros actos si hemos verdaderamente nacido de nuevo. A eso le podríamos aplicar lo que es el fruto. Fruto de piedad. Y lo contrario a la piedad es la impiedad. Impío es aquel que tiene un conocimiento de la piedad, pero no lo practica. Practica lo contrario a lo que conoce. El carácter piadoso lo podríamos definir como aquellos que han nacido de nuevo
por la obra sobrenatural del Espíritu Santo con el fin de vivir para la gloria de Dios. Pero podríamos seguir hablando acerca del fruto. Podríamos seguir explayándonos acerca de aquellos que tienen o no tienen fruto. Pero aquí hay algo importante que necesitamos conocer y contextualizar. ¿Qué es el fruto? ¿Cierto? ¿O qué es llevar fruto? Porque según San Juan 15, verso 16, somos llamados a llevar mucho fruto. ¿Pero qué es el fruto? Hemos dicho, es la manera de vivir, pero ¿a qué se refiere propiamente tal? Sabemos que llevar fruto es vivir la piedad y que esa piedad se refleje en nuestras acciones. Pero me gusta mucho cómo lo define Gálatas, y acompáñenme a Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Y mientras busca Gálatas 5:22, piensa en esta pregunta, medite en esta pregunta. ¿Estamos llevando fruto? ¿Estoy llevando fruto? ¿Cuál es mi comportamiento delante de Dios? Gálatas 5:22 dice así la Sagrada Escritura. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice? Andemos también por el Espíritu. Entonces, en primer lugar vamos a fijarnos en que aquí no habla de los frutos, sino del fruto, más el fruto. Es decir, hay una unidad dentro de todo lo que sigue al fruto del Espíritu. Podríamos poner un ejemplo, es como un racimo de uva. ¿El fruto es solamente un gajito o el racimo es el fruto? El racimo, ¿cierto? Así, el racimo de este fruto del Espíritu es el racimo y los gajitos es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, si una persona ha nacido de nuevo, si una persona es piadosa, si una persona vive la piedad, si una persona lleva fruto y lleva mucho fruto, significa que esta persona ha nacido de nuevo y posee cada una de las cosas que han sido definidas como el fruto del Espíritu. No quiere decir que una persona dice, sí, yo he nacido de nuevo porque tengo amor, pero no tengo gozo. No puede decir una persona, no, yo tengo amor, gozo, paz, no, pero paciencia yo no tengo. No puede decir, tengo benignidad, bondad, fe, pero no tengo mansedumbre. Es decir, o tiene todo o no tiene nada. O tenemos el fruto del Espíritu o no lo tenemos. Y si no tenemos el fruto del Espíritu, tenemos las obras de la carne, las cuales son manifiestas, ¿cierto? El verso 19, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O tenemos el fruto del Espíritu, o son manifiestas las obras de la carne. Entonces, ya que de alguna manera hemos definido qué es lo que es el fruto, es ahí donde empezamos a desarrollar lo que debemos tener. Cómo podemos vivir nuestra espiritualidad y cómo podemos vivir nuestra piedad para la gloria de Dios. Aferrándonos a aquello que Dios nos ha dado.
No pretendemos tampoco enfocarnos en cada uno, pero sí vamos a dar al menos 2 ejemplos de lo que significa llevar fruto. Ya hemos dicho que aquellos que han nacido de nuevo tienen este fruto completo. Por ejemplo, el primero de ellos es amor. Y amor viene del griego ágape. Si hay una cosa que uno debe entender y por qué es una de las cosas que uno se da cuenta que Dios eligió el griego, porque en el español, por ejemplo, amor es una sola palabra, pero en el griego tiene 4 palabras para definir el amor, por lo cual usted puede identificar, si se va al original, si hace un exégesis de eso, se va a dar cuenta que el amor tiene 4 palabras diferentes para diferentes ciertas situaciones. No sé, ¿cierto? Tenemos este amor ágape, que es el amor más completo porque es el amor incondicional, es el amor sacrificial. Pero está también el amor eros, ¿cierto? El amor erótico. Tenemos también, ¿cierto? Otros tipos de amor también, ¿cierto? Que se mencionan ahí mismo en la Biblia. Pero el amor que se menciona aquí es el amor más completo, el amor sacrificial. El amor sacrificial. Si citáramos San Juan 21, del 15 al 19, cuando el Señor Jesucristo, después de su resurrección, visita a Pedro y le hace a Pedro reafirmar su fe y le dice a Pedro, Pedro, Simón, ¿me amas? ¿Cierto? Y él dice, Señor, tú sabes que te amo. Quizás nosotros no identificamos nada ahí. Pero cuando se hace un exégesis de ese texto, nosotros entendemos esto. Dice, Pedro, agapao, ¿qué quiere decir Pedro? ¿Me amas incondicionalmente? ¿Me amas sacrificialmente? ¿Y sabe lo que Pedro responde? Sí, Señor. Yo fileo. Ese es otro tipo de amor, el amor fileo, el amor de amistad. Pero el amor de amistad es condicional. Porque mientras dura la amistad, está el amor. Entonces él le seguía respondiendo, Pedro, agapao, ¿me amas sacrificialmente? Señor, si yo te dije que fileo, te amo como amigo, te amo con esta emoción, te amo. Y después, Pedro, por tercera vez, agapao. Y ahí, ¿cierto? Señor, sí, tú sabes que te amo. Entonces, ¿qué dice? Si tú me amas, apacienta. ¿Se fija? Sacrificio. Si tú verdaderamente me amas, haces esto. No es solamente una amistad, esto es más que una amistad. Entonces, ¿se fija cómo el exégesis es muy importante también para entender con la raíz de las palabras esto? Entonces, si hemos entendido ya, Dios, si hemos nacido de nuevo, Dios nos ha dado el amor ágape, que es un amor sacrificial, es un amor incondicional. Y si poseemos este fruto, nos debemos hacer la siguiente pregunta. ¿Estaremos dispuestos a amar a nuestros enemigos? ¿Estaremos dispuestos a amar a aquellos que nos han hecho daño? Porque alguna persona puede decir, no, si yo tengo fe, tengo gozo, pero yo a mi enemigo lo odio y no lo pienso perdonar. No, esta persona que me hizo daño, yo lo odio y no lo pienso perdonar por lo que me hizo. ¿Podríamos decir que esa persona ha nacido de nuevo? No. Hay 3 opciones. Si una persona dice eso, ahí solamente se reduce a 2 opciones. O esa persona tendrá que arrepentirse. Si ha nacido de nuevo, eso lo está diciendo porque no ha cultivado el amor. Porque Dios le ha entregado este fruto, pero este fruto hay que cultivarlo. Hay que trabajarlo. Si uno se fija en este abanico, hay cosas que nos cuestan más que otras. Y las que nos cuestan son las que debemos trabajar con más esmero. Debemos trabajar en el estudio de la Sagrada Escritura al respecto. Debemos trabajar tanto también en lo presencial, también con las personas, en este tipo de situaciones. Debemos orar en esa dirección. Pero si ha nacido de nuevo y si hemos nacido de nuevo, Dios nos ha dado esto. Por eso, Dios nos ha mandado a amarle a Él,
pero amar también ¿a quién? A nuestro prójimo. Y el Señor Jesucristo en su mensaje dijo, amen a sus enemigos. Y amar a los enemigos es un amor sacrificial. ¿Me entienden, no? Porque voy a tener que comerme el orgullo, voy a tener que comerme la soberbia, voy a tener que humillarme en este sentido. Humillarme. Y aprender a perdonar. Y perdonar, ¿qué significa olvidar? Es volver a mirar a la cara a esa persona. Por eso el apóstol Pablo, cuando le habla a la iglesia, no le dice solamente sin santidad nadie verá al Señor. Siempre dice en ese texto, sin santidad nadie, pero dice el texto completo, dice, sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué debemos seguir? La paz con todos. Y para seguir la paz con todos, debe existir un amor ágape. Ama a tus enemigos. Haz bien a tus enemigos. Porque ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Amor ágape, amor sacrificial, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. ¿Se fijan? Más vence con el bien el mal. Entonces aquí nos hacemos la pregunta, ¿llevamos fruto, amados? ¿Estamos llevando este fruto? ¿Hay alguien dentro de nuestra vida en el cual existe alguna raíz de rencor o odio hacia esa persona? ¿Existe eso en nosotros? Es lo que nosotros debemos meditar. Y si dentro de nosotros decimos, no me importa, voy a seguir en eso, no está llevando fruto. Y eso es peligroso. Porque un árbol sin fruto está pronto a ser quemado. Por eso le ruego a Dios, si alguno no ha nacido de nuevo, que el Espíritu Santo pueda darle vida para que viva esta piedad. Pero sabemos que el amor sacrificial, esto es solo un ejemplo de lo que amor significa, pero también hablamos del amor sacrificial que hay que tener hacia Dios. ¿Cómo está nuestro servicio del día del Señor? El cuarto mandamiento, debemos santificar el día de reposo, debemos apartarlo como un día especial, pero muchas veces no estamos conformando con apartar las horas de la reunión solamente. ¿Se fijan, no? Estamos utilizando todo el día para el Señor. Que dicen, no, es que yo tengo que hacer hartas cosas, no, es que... No, si yo no creo que eso sea tan así. Entonces, ¿qué fruto estamos llevando? ¿Estamos queriendo llevar una religiosidad externa hipócrita o verdaderamente de corazón vamos a disfrutar el dedicarle todo este día al Señor? En dedicarle lo posible todo este día al Señor. Es lo que nosotros debemos meditar. ¿Estamos o no estamos llevando fruto? Otro ejemplo, porque dentro del amor podríamos ejemplificar mucho, pero otro ejemplo que tenemos del fruto del Espíritu es amor, pero también es gozo. Y es fácil tener gozo en el Señor cuando estamos bien. Es fácil tener gozo en el Señor cuando no nos pasa nada. Pero Santiago capítulo 1 versículo 2 dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Es decir, el gozo más elevado para un cristiano es cuando sufre para la gloria de Dios. El libro de los Hebreos, hablando de aquellos cristianos de esos tiempos que estaban sufriendo, les dice, ustedes tuvieron gozo cuando sufrieron el despojo de sus bienes. Es decir, cuando venían estas personas malas y les quitaban todo, ellos con gozo sabían que estaban viviendo esto para la gloria de Dios. Los apóstoles, después que ellos fueron tomados por los judíos y fueron azotados, dice que ellos salieron gozosos de haber sido participantes de los sufrimientos del Cristo. El apóstol Pablo, con respecto al gozo, pudo decir en 1 Timoteo 4, 16 al 18, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, solo el Señor.
y Él me fortaleció. Entonces, la palabra gozo, en su raíz griega, es la palabra jará, que significa una alegría con calma. Es decir, cuando la palabra dice estén siempre gozosos, no significa que usted se le esté quemando la casa y usted se esté riendo a carcajadas, no. Significa que usted va a tener ese descanso y esa alegría de pensar el Señor dio, el Señor quitó y bendito sea el nombre del Señor. Estamos leyendo los salmos, estamos cantando los salmos, estamos meditando los salmos y ahí habla de personas que se quejan, ¿cierto? Se quejan. El quejarse es parte de la adoración. ¿Me entiende, no? Pero no así el murmurar. Hay una diferencia entre quejarse y murmurar. Cuando nos quejamos, reconocemos nuestras debilidades, pero a la vez nuestra total dependencia en Dios. Cuando murmuramos, lo cuestionamos y cuestionamos todo lo que Él hace por nosotros. Y le tenemos en poco lo que Él hace por nosotros. ¿Se fija la diferencia? Si a veces uno se puede quejar, ¿por qué? Pero después, cuando uno entiende, ¿descansa en quién? En el Señor. Entonces, hay un gozo que aún se da en medio de la debilidad. Hay un gozo que aún se da en medio de la aflicción. Y ese gozo es el gozo fruto del Espíritu Santo de Dios. Pues debemos cultivar cada una de las partes de este fruto que Dios nos ha dado. Entonces, ¿cómo está nuestra vida delante de Dios? Los reformadores decían que ellos vivían coram Deo, que significa ante la mirada de Dios. Estamos viviendo la piedad. Estamos dando fruto delante de Dios. Así sucesivamente. Debemos asegurarnos de que hayamos nacido de nuevo. La prueba de aquello es el fruto del Espíritu manifestado en nuestra manera de vivir. Y si volvemos al texto que comenzamos, capítulo 7, verso 1, Dios desea hallar fruto en ti y en mí. Dios no quiere una hipocresía y una religiosidad externa. Dios quiere que vivamos para su gloria. Veamos ahora lo que dice el verso 1 del capítulo 7, ahora que ya entendemos. Dice, ¡ay de mí! Tengo una profunda tristeza, como si estuviese diciendo. Porque estoy como cuando han recogido los frutos de verano. Como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Dios desea hallar en su pueblo fruto. Dios desea que nosotros, donde quiera que nos encontremos, vivamos para su gloria, vivamos para agradarle en todo. Pero debemos reconocer una cosa. Muchas veces no lo estamos haciendo bien. Muchas veces no lo estamos haciendo bien, amados. Dios envíe un genuino arrepentimiento para vida, para que nos humillemos delante de Él y cultivemos el fruto del Espíritu en nosotros. Porque Dios desea esos frutos. ¿Y qué es lo que deseó aquí? Mi alma deseó los primeros frutos. Es como lo que le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso. Pero una cosa tengo contra ti. Has dejado tu primer amor. Y aquí quiero que decía el Señor los primeros frutos. ¿Se acuerda, amados, cuando comenzamos en el camino del Señor? ¿Cómo era nuestra devoción hacia Él? Cuando nacimos de nuevo, ¿cómo era nuestra disposición hacia las cosas de Dios? Analicemos nuestra vida actual. ¿Sigue estando? Si bien no es el contexto, pero pudiésemos decirlo. Aviva el fuego del don de Dios que está dentro de ti.
¿En qué contexto lo digo? Cultiva el fruto del Espíritu en tu alma y en tu vida. Dios no dice, has perdido. Dice, has dejado. Y algo que se ha dejado de hacer, ¿qué es lo que se puede hacer? Volver a retomarlo. Pero hay un juicio ahí, dice, pero si no te arrepientes, voy a quitar el candelero de su lugar. Es decir, esa iglesia en algún momento va a dejar de ser iglesia, porque se va a llenar de pura gente que no ha nacido de nuevo. Verso 2, Miqueas 7:2. Ve que el fruto de la piedad, el fruto que Dios anda buscando, es cómo nos desenvolvemos en la vida, nuestra cristiandad. Mire lo que dice Miqueas 2. ¿Quién faltó? El misericordioso de la tierra. Y ninguno hay recto entre los hombres. Todos echan por sangre. Cada cual arma la red a su hermano. Aquí está citando el contexto inmediato. ¿Dónde está el contexto inmediato de esto? Está en Miqueas 6:8. ¿Se acuerda lo que decía el contexto inmediato? Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Solamente hacer justicia. ¿Y qué dice? Faltó el misericordioso de la tierra y no hay recto entre los hombres. Dice, ¿qué es lo que pide hacer? Solamente justicia. Amar, ¿qué cosa? La misericordia y humillarte ante tu Dios. Pero yo estoy viendo todo lo contrario, dice Dios. Está faltando el misericordioso en la tierra. Ninguno hay recto entre los hombres. Es decir, no están viviendo lo que predican. No están viviendo una vida de espiritualidad. ¿Por qué? Porque ustedes le están haciendo daño a su prójimo. No están haciendo justicia. Están haciendo daño. Verso 3 dice, para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. Ellos no quieren vivir una espiritualidad y una piedad bíblica. Ellos no quieren dar fruto de una vida que ha sido transformada por el poder de Dios, porque sus hechos demuestran que no han nacido de nuevo. Sus hechos demuestran que no están viviendo para agradar a Dios. Preguntémonos, ¿estamos viviendo para agradar a Dios? Si Dios viniera a buscar fruto en nosotros, ¿hallaría los primeros frutos? Si Dios viniese y nos examinase, ¿qué impresión se llevaría de nosotros? No había fruto. Cada cual derrama sangre. No hay misericordia. Hay un liderazgo corrupto. ¿Qué está haciendo el líder? El liderazgo que hacía estaba comprando la justicia. En vez que ellos debían amarla, ellos la compran. Y una vez que compran la justicia, ¿qué hace el juez? El juez tiene que hacer la justicia, pero él ama el soborno. Él acepta este tipo de soborno. Verso 4 dice, el mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. Aquí hay un paralelismo sinónimo, ¿cierto? El mejor de ellos es como el espino. Acérquese un espino relacionalmente y ¿cómo va a terminar? Acérquese relacionalmente a un zarzal. ¿Cómo va a salir? ¿Cómo está siendo nuestra vida como cristianos? Cuando se acerca la persona ante nosotros, ¿cómo somos ante ellos? ¿Somos un zarzal que solamente los hiere y los daña? Oh, Señor. ¿Somos un espino que está dañando a los demás con sus palabras? ¿Qué le estamos dando a las personas? ¿Bendición o maldición? ¿Estamos siendo misericordiosos? Sean misericordiosos
como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso y que extiende su providencia sobre buenos y malos. ¿Por qué? Porque hace salir su sol sobre justos e injustos. Es decir, nosotros no podemos excusarnos y decir, pero es que esta persona me hizo esto, yo no lo voy a ayudar, yo no lo voy a hacer. ¿A qué nos ha llamado Dios? A acordarse de su miseria. Pero ¿cómo nos hemos comportado con las personas que nos sirven a Dios? Muchas veces son miradas de manera indiferente. Pero no olvidemos que el Señor también nos sacó de ahí a nosotros. Acordémonos que ellos están en una miseria muy grande, así como nosotros estuvimos en aquella miseria, de la cual Dios nos llevó, nos sacó de ahí. Pero ¿qué sucede cuando no hay fruto de piedad en el pueblo de Dios? Cuando dentro de la iglesia visible no hay fruto de piedad. ¿Sabe lo que trae Dios? Juicio. Por eso dice así, verso 4. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como el zarzal. El día de tu castigo viene. El que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. Los atalayas, ¿qué es lo que hacía un atalaya? ¿Se acuerda? Se colocaba en una torre y él avisaba que el mal se aproxima. ¿Qué se debe hacer desde los púlpitos? Es avisar públicamente de que la ira de Dios se aproxima sobre un mundo que se aleja más y más de Dios, sobre aquellos que han preferido la religiosidad hipócrita y exterior en vez de una vida que en todo momento vive para la gloria de Dios. Ojo, Él lo ha anunciado públicamente a través de los profetas. Él lo advirtió como lo hace el día de hoy públicamente delante de la iglesia visible. ¿Hemos nacido de nuevo? El juicio para aquellos que no viven lo que predican. ¿Sabe cuál es? Confusión. Confusión. Analicemos las iglesias de hoy, amados. ¿Cuánta confusión no hay? Es como si muchos desde los púlpitos ya ni siquiera se entiende lo que están predicando. Cuesta tanto hoy en día encontrar desde los púlpitos una palabra con el Espíritu Santo. Una palabra que alimente al pueblo de Dios. Cuesta tanto. Y nos hemos preguntado, ¿por qué? Si hay tanto conocimiento, ¿por qué hay tanta confusión en los púlpitos? Es el juicio de Dios. Es la corrección de Dios. Es un juicio temporal que Dios ha enviado sobre la iglesia. Y lo ha enviado porque no estamos viviendo lo que predicamos. Conclusión final. Dios desea hallar fruto de piedad en su pueblo. Segundo lugar, el que posee fruto es el que posee una fe salvadora y un arrepentimiento para vida. Es decir, aquellos que han nacido de nuevo. En tercer lugar, el fruto es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Vivir, como dice, ejercitados en la piedad. Cuarto lugar, por el fruto se conoce el árbol. Así también a aquellos que han nacido de nuevo. Quinto lugar, el fruto no está basado en una relación falsa con Dios, ni basado en falsos milagros y una religión externa, sino en una vida que agrada a Dios. En sexto lugar, el juicio viene sobre los hipócritas que se han conducido de manera impía
y han sido advertidos en innumerables situaciones por medio de los atalayas, recibirán confusión. No estoy hablando del mundo, estoy hablando del pueblo de Dios, que por no vivir lo que predica, tendrá que sufrir muchas consecuencias. Examinémonos a nosotros mismos. ¿Estamos llevando fruto? Por favor, hermano Eduardo, diríjanos en una oración. Padre Celestial, nuevamente nos presentamos ante ti con el corazón contrito y humillado, pidiendo, Señor, que tu palabra, Padre Celestial, pueda llegar a lo más profundo de nuestro corazón. Como dice tu palabra también, que es más importante que cualquier padre de auxilio, que puede llegar hasta el tuétano de los huesos, Señor amado. Y cómo en ella, Padre amado, Señor, podemos encontrar una buena reflexión, Señor, y examinar nuestra vida a través de ella, Padre Celestial. Que podamos vivir confiadamente en ti, Padre amado, Señor, y analizando nuestra vida según la Escritura. Como decía nuestro pastor, Padre amado, poder llevar frutos, Señor, y frutos de arrepentimiento. Y que también podamos ser luz para aquellos que no te conocen. Ten misericordia de tu pueblo, Padre Celestial. Ten misericordia de nosotros. Enséñanos día con día a vivir para ti y para tu gloria. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para concluir, vamos a cantar el Salmo 17. Salmo 17, para así estar concluyendo esta reunión. Salmo 17, y dice así: David pide socorro a Dios, alegando su fe y no sus obras, las cuales confiesa no ser nada ante Dios. Después protesta que tiene en horror toda idolatría y toma a Dios como su todo, estando tan asegurado de que su oración será escuchada, que da gracias a Dios y se asegura no solo de alabarlo aquí abajo, sino también con una mucho mayor felicidad después de la muerte. Cantemos a nuestro Dios. Escucha tú, oh Jehová, esta mi causa de justicia, atiende a mi clamor, escucha mi oración sin falsedad, mi juicio salga de delante de tu rostro y verás rectitud. Mi corazón probaste tú, me has visitado de noche, me has puesto a prueba, Señor, y nada malo has hallado. Quise que nada que haya hablado mi boca me haga transgresor acerca de humanas acciones, por lo que tu boca anunció. Mucho me ha agradado yo de andar senda del que destruye. Sustenta con tu gran poder mis pies en tus santos senderos, no caigan por deslizaderos. Oh Señor, yo te invoqué, por cuanto me habrás escuchado. Inclina tu oído a mí, oye aquello que te pedí, la palabra que te he hablado. Haz portentos a tu bondad, tú que a los que en ti creen salvas, de aquellos que se elevan
mis enemigos que me envuelven y buscan mi vida quitar. En su grasa están envueltos, su boca se jacta en el mar. Ahora cercando nuestro andar, espían para por tierra echarnos, como el salvaje león que quiere siempre haber cazado, como leoncillo ocultado, del mismo modo ellos son. Álzate, Señor, en su contra, sal y así lo hagas tú postrar, del que practica el mal. Mi alma con tu espada libra, de los hombres cuya porción no es más que esta vana vida. Llenas de tu bien su barriga, sacian sus hijos y a un sobro, los que dan a su descendencia. Tu rostro en justicia veré, saciado al despertar seré, conforme a tu semejanza. Amén. Vamos a despedir esta reunión para la gloria de nuestro Dios. Dios Padre, agradecemos que hemos podido reunirnos en comunión este día del Señor junto a nuestros amados hermanos y hermanas. Te agradecemos que tu misericordia nos ha acompañado y con gratitud hemos entonado alabanzas, hemos orado, hemos escuchado el devocional, hemos cantado salmos y hemos escuchado el sermón de este día del Señor. Señor, permítenos volver a la práctica piadosa de la meditación. Que podamos meditar en esta semana, Señor, si verdaderamente hemos nacido de nuevo, si verdaderamente estamos llevando fruto, y cómo hemos de vivir más y más una vida piadosa que glorifique y agrade a Dios. Dios Padre, te ruego que bendigas a tu pueblo, que lo guardes, que posiciones tu rostro sobre ellos para que sean salvos. Señor, por amor de tu precioso nombre, guarde también a cada niño, a cada joven. Si alguno no ha nacido de nuevo, te suplico, Dios, por medio de tu palabra y tu espíritu que hace nacer de nuevo a las personas, ellos vengan al conocimiento de la verdad y a tus pies, oh Dios. Permítenos, Señor, que al salir de este lugar podamos vivir para tu gloria. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, oh Padre. Amén y amén. Amén. Que nuestro amado Dios les bendiga, mis amados en el Señor. Que el Señor les guarde.